Vamos a preparar un desayuno para toda la semana, un desayuno semanal o quincenal o mensual, como más te convenga, en solo 10 minutos el domingo, por ejemplo. Vas a poder disfrutar de un desayuno sano, rápido y delicioso, además de fresco y con distintos sabores cada día. Se trata de avena fría, o gachas de avena, o porridge de avena, como prefieras llamarlo, pero en lugar de dejarla lista en la nevera para consumir dentro de los siguientes 4 o 5 días, vamos a dejar preparados los ingredientes secos en la despensa, en un contenedor de vidrio hermético, para simplemente tener que añadir la noche de antes los ingredientes líquidos y frescos que pueden estropearse, como la leche y la fruta fresca. De esta manera puedes almacenarlo sin problemas durante semanas, si así lo quieres, hasta el momento en que decidas consumir. Entonces, lo primero es introducir los ingredientes base o comunes en tantos tarritos herméticos como desayunos quieras dejar preparados. Estos ingredientes van a ser copos de avena y una cucharadita de semillas de chía para que absorba el exceso de líquido que no absorbe la avena. Otra opción es, en lugar de prepararlos de manera individual, si sois varios en casa desayunando lo mismo, puedes perfectamente preparar 2, 3, 4 raciones en un mismo frasco. El procedimiento es exactamente el mismo, pero obviamente preparando más cantidad. En la descripción del vídeo te dejamos como siempre las recetas completas. Una vez hecho esto, personalizamos cada tarrito con los sabores que más nos gusten para la avena fría. El primero que hemos escogido nosotros es de matcha con chocolate negro. Así que tenemos que añadir una cucharadita de té matcha en polvo y unos buenos trozos de choco negro. Este es un desayuno que no solo está para chuparse los dedos, sino que es súper sano y completo. A continuación, uno de tarta de zanahoria. Para este simplemente tenemos que añadir una cucharada de pasas y canela. Pasamos al de naranja sanguina con chocolate negro. Agregamos cacao en polvo, nuez moscada, jengibre y unas virutas de choco. Este es mi favorito, no te lo pierdas al final del vídeo. Y por último, piña colada. Vamos a necesitar piña deshidratada sin azúcares añadidos. Muy bien, Nils. Very funny. Un poco de coco deshidratado y eso es todo. Cerramos todos nuestros recipientes y a la despensa hasta la noche de antes en que vayas a consumirlos. Como ves, de esta forma puedes preparar todos los desayunos que te apetezcan y a la mañana siguiente vas a tener un plato súper rico y fresco. Cuéntanos una cosa, ¿te cuesta comer sano o convencer a los tuyos de que lo hagan? También vamos a preparar uno con 2 raciones porque, aunque normalmente soy yo la que desayuna avena, de vez en cuando a Nils también le apetece. Y este clásico de frutas del bosque con especias es el que más le gusta. Otra cosa que quería comentarte es que no necesitas tarritos de vidrio. Puedes introducirlo en cualquier contenedor que tengas en casa, siempre que cierre herméticamente. En realidad, la avena en 4 horitas más o menos está lista. Te lo digo en caso de que algún día de repente te apetezca como merienda. ¿Crees que a esto se le podría llamar batch cooking? ¿Estaría dentro de la categoría? Bien, si nos apetece el de matcha en el desayuno de mañana, lo único que tenemos que hacer es la noche de antes retirarlo de la despensa, añadirle leche, una cucharadita de sirope de arce o miel, tapamos, mezclamos todo bien con unos golpes secos y a la nevera. Si tenemos antojo de piña colada, lo mismo. Añadimos los ingredientes líquidos más una cucharadita de mascarpone en este caso
y la mañana siguiente tenemos un desayuno insuperable. Puedes consumir la avena desde el contenedor perfectamente, tal cual sale del frigo, o transferir a un bol y decorarla con un pelín de piña y coco frescos, por ejemplo. Eso ya es a gusto del consumidor. Para la avena fría de tarta de zanahoria, cortamos y rallamos una zanahoria fresca y la agregamos a los ingredientes secos junto con la leche y el sirope de arce o la miel. Otra opción es calentarlo en un cazo y comértelo calentito si lo prefieres. Por favor, no te pierdas estos desayunos porque no tienen desperdicio. Y por último, mi favorita, la de sanguina al cacao. Antes de introducir la avena en el frigo, la noche anterior, añadimos la ralladura y el zumito de media sanguina. Mira qué color tienen estas sanguinas de Bora Riu. La leche y el sirope. Cerramos, mezclamos y listo. Introducimos en el frigo hasta la mañana siguiente. Y esto es lo que pasa en el frigo cuando lo cierras. Nos encantaría saber para cuántas personas cocinas en casa y si te gusta tener preparadas las comidas con antelación. Esperamos que el vídeo te haya parecido interesante. Si es así, porfa, suscríbete al canal, es completamente gratuito y regálanos un like. Y eso es todo. Que pases un día muy bonito y nos vemos en 2 semanitas. Clic, clic.